Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a este webinar de la Universidad San Jorge y Grupo ISEAS, Estudios Abiertos, instituciones académicas, educativas del Grupo San Valero, que en su conjunto ofertan más de 400 títulos formativos para diferentes grupos poblacionales y para diferentes tipos de alumnado que tenemos entre todas las instituciones del Grupo San Valero. Bienvenidos a todos a este webinar. Vamos a hablar hoy sobre actividad física y ejercicio terapéutico en el adulto. Queremos dar las gracias, antes de nada, al Ayuntamiento de Calatayud por pues acogernos un año más en estos cursos de verano. En esta ocasión no ha podido ser como el año pasado de forma presencial, va a tener que ser en modo online. Deciros a todos que estamos muy agradecidos, estamos encantados de volver a estar con todos vosotros, aunque sea en este formato online. Pues vamos a tener una muy interesante jornada en la cual vamos a hablar de temas de interés para toda la población de Calatayud y del resto de localidades desde donde se han conectado nuestros asistentes, nuestros invitados a este webinar. Os voy a presentar a los diferentes ponentes y las temáticas de las cuales se va a hablar y también recordaros, aunque aparecerá en pantalla cada cierto tiempo, que hay un número de WhatsApp al cual podéis enviar vuestras preguntas para los diferentes panelistas una vez que finalicemos todas las intervenciones. Es decir, no va a haber un turno de preguntas por cada uno de los participantes en esta mesa de debate o en este webinar, sino que las preguntas las realizaremos al final, pero las podéis ir enviando desde este momento a un número de WhatsApp que va a ir apareciendo periódicamente tanto en pantalla como en algunas ocasiones en el chat de este webinar. Paso a presentaros a los ponentes que me van a acompañar hoy. El doctor César Berzosa es educador físico-deportivo, es docente de la Universidad San Jorge e investigador principal del Grupo Valora de la misma universidad. Él nos va a hablar sobre actividad física en el adulto, unas recomendaciones, algo muy importante en los tiempos en los que estamos, en los cuales cada vez más se está detectando la actividad física y el deporte o la actividad física de una forma más general como una forma de no solamente de disfrutar y de mantenerse en forma, sino de cuidado de la salud, especialmente en estos meses que hemos vivido una situación de confinamiento y de posconfinamiento. Además, pues en esas últimas semanas nos estamos moviendo un poco en ese espectro, ¿no?, entre el confinado o no confinado en diferentes puntos según la localidad donde estemos y según el auge de los brotes. Entonces, pues nos va a dar una serie de recomendaciones para esa puesta en marcha, esa vuelta a la práctica o ese mantenimiento de la práctica de actividad física en cualquiera de estas situaciones, que seguro que nos va a resultar muy interesante. A continuación, la fisioterapeuta Iris Domínguez nos hablará sobre lesiones deportivas en la población adulta de Calatayud, tratamiento y prevención. Es decir, va a ser una charla muy específica acerca de cómo podemos, pues si no hemos seguido esas recomendaciones que nos habrá hecho César, cómo podemos de alguna forma pues prevenir y tratar posibles lesiones que se hayan podido generar. A continuación, también fisioterapeuta Ignacio Marrero, de Calatayud, va a tratar sobre el ejercicio de fuerza como método terapéutico, es decir, cómo trabajamos desde la fuerza en la recuperación de ciertas patologías o lesiones. Y terminaremos este webinar con la intervención de María Pilar Rollo, docente del grado de fisioterapia de la Universidad San Jorge e investigadora del grupo IFisio de la misma universidad, y que nos va a hablar de una temática tan relevante como la prevención de la osteoporosis mediante el ejercicio físico terapéutico. Como no les quiero quitar tiempo a estos interesantes ponentes, vamos a comenzar con estas charlas. Comienza el doctor César Berzosa hablando sobre actividad física. César, por favor. Buenos días a todos. Voy a comenzar mi
presentación hablando un poco pues, sobre los beneficios que tiene el ejercicio físico en adultos y adultos mayores, que sirve un poco de introducción a todo lo que se va a comentar después realizado por la parte de los fisioterapeutas, ¿vale? En primer lugar, me gustaría explicar o que por lo menos veáis un poco el rendimiento deportivo. Este es un estudio que se hizo sobre los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Estaba en torno a los 23,2 años, siendo los deportistas más jóvenes los que alcanzaban su pico de rendimiento pues, en la especialidad de BMX, frente a los más mayores que tenían el pico de rendimiento en los 32 años. Esto es hablando en los Juegos Olímpicos, hablando del mayor rendimiento deportivo. Y ya estamos hablando de gente que puede llegar a superar los 30 años. En estos mismos Juegos Olímpicos hubo gente que participó con 52 años. O sea, el rendimiento deportivo no es un limitante, la edad no es un limitante para el rendimiento deportivo. Tenemos que plantearnos que esto es lo que pasa en los Juegos Olímpicos, pero llevado a nuestro ámbito, nuestro rendimiento deportivo puede ser máximo en los primeros hasta los 30, 40 años más o menos, y a partir de ahí nuestro rendimiento deportivo como tal va a ir descendiendo. Entendido esto como el máximo rendimiento deportivo, quizá lo que más nos interese de la sesión de hoy pueda ser qué beneficios nos puede aportar el deporte, además de ganar esas medallas. Pues voy a basar todo lo que os voy a contar en una revisión bibliográfica que hizo una compañera, Nuria Garatachea, en la que analizó cómo el deporte afecta al proceso de envejecimiento en diferentes sistemas. Y ya os digo, voy a hablar básicamente de todos los sistemas, salvo de la función muscular y esquelética, que en la que se centrarán mis compañeros un poco más adelante. En este caso, el ejercicio, desde que empezamos a hacer ejercicio en la infancia y adolescencia, en primera etapa de la edad adulta, continuamos haciendo ejercicio hacia la parte de adultos mayores, cuando ya nos vamos haciendo más mayores y perdemos ese nivel de rendimiento. Todo ese ejercicio que vamos haciendo genera unos beneficios en el organismo que van a prevenir la degeneración inherente al proceso de envejecimiento. Cuanto mayor nivel de actividad tengamos cuanto antes, más adaptaciones vamos a sufrir y, por tanto, mayor prevención de ese envejecimiento vamos a tener. ¿Vale? Voy a ir analizando parte por parte. Son muchos datos. Si alguno no queda muy claro, podéis mandar luego alguna pregunta al WhatsApp y podemos debatirlo con un poco más de debate, de profundidad, perdón. Y comienzo. A ver, en primer lugar, todos tenemos claro que el deporte no es solo los beneficios físicos lo que nos aporta. A nivel de función cerebral, el hacer ejercicio mejora la neurogénesis, tanto en jóvenes como en mayores. Está demostrado que los jóvenes que realizan mayor nivel de ejercicio obtienen mejor rendimiento académico. Previene la neurodegeneración inherente al proceso de envejecimiento y las alteraciones cognitivas. Es decir, gente activa mejora en enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, y en otras como el Parkinson. Hay estudios realizados en adultos mayores de 70, 80 años con Parkinson en el que el ejercicio ha mejorado los síntomas. En cuanto a la función cardiovascular, que es quizá la más conocida dentro de las adaptaciones al ejercicio, el realizar ejercicio de forma habitual a lo largo de nuestra vida hace que nuestra función cardíaca se mantenga cuanto mayor la hayamos conseguido tener durante nuestro proceso de crecimiento, pues mucho mejor, porque el descenso siempre va a ser desde un pico más alto, con lo cual la función cardíaca se va a ir manteniendo. Ayuda a mantener los niveles de presión arterial dentro del rango recomendable por su efecto sobre la elasticidad de las arterias, lo que puede producir que
que tengamos menor riesgo de otras patologías asociadas a este aumento de presión arterial. Mejora el flujo sanguíneo local, con lo cual conseguimos tener una mejor salud de todas las células de nuestro cuerpo. Mantiene el volumen de sangre en unos niveles más elevados, ya que el ejercicio aumenta el volumen de sangre y hace que la sangre sea más fluida, con lo cual disminuye el riesgo de formación de trombos. Nos ayuda a regular los líquidos, que va un poco asociado a ese volumen de sangre, y mejora la función endotelial. Al mejorar la función endotelial conseguimos que eso que hemos escuchado todos alguna vez de la aterosclerosis también aparece disminuida en gente que practica ejercicio de manera habitual. En cuanto a la función pulmonar, al realizar ejercicio físico todos tenemos claro que esa sensación de falta de aire que se genera es debido a que las demandas de energía que está teniendo nuestro cuerpo son mucho mayores que las que podemos mantener con una respiración tranquila. El hacer esto de manera repetida hace que mejore nuestra función muscular en los músculos respiratorios y, por tanto, la ventilación que se genera en el día a día y, por supuesto, durante el ejercicio. Y lo que puede ser más importante es que mejora el nivel de intercambio gaseoso, es decir, de todo el oxígeno que estamos cogiendo con el aire que respiramos, la cantidad de ese oxígeno que llega a la sangre. Esto, unido a esas adaptaciones que hablábamos antes en la función circulatoria, permite que el aporte de oxígeno a lo largo de todo el día, sobre todo cuando hacemos ejercicio, pero pensad en el ejercicio no solo en cuando me he puesto la camiseta rosa fucsia para salir a correr, sino también cuando estoy subiendo las escaleras, cuando vuelvo a casa con la compra, cuando voy corriendo porque he perdido el autobús. Todas esas funciones del día a día se mantienen mejor en gente activa que en gente sedentaria, sobre todo durante el proceso de envejecimiento. A nivel de la función muscular, gracias al ejercicio y luego se hablará un poco más de cómo el ejercicio, en este caso lo llamamos terapéutico, puede mejorar los niveles de fuerza y potencia muscular, aumenta la resistencia de esos músculos a las contracciones, es decir, el tiempo que están contrayéndose, mejora la calidad muscular, es decir, que el proceso de envejecimiento genera un infiltrado de tejido graso dentro del músculo que le hace perder función, es decir, capacidad de contráctil y de movimiento, y eso se reduce con el ejercicio habitual. Mejora otras funciones asociadas al movimiento, como el equilibrio o la movilidad, y mejora el rendimiento y control motor. De aquí está un poco relacionado con eso que os comentaba antes de la función cognitiva, en la que la coordinación entre músculos, primero a nivel cognitivo y segunda a nivel efector, es decir, a nivel muscular, hace que la posibilidad de caídas se reduzca bastante. Mejora la flexibilidad y el rango de movimiento y mejora la utilización del oxígeno que llega a esos músculos. No es solo que con esas adaptaciones que os comentaba antes tengamos mayores niveles de oxígeno en sangre y mayor circulación a todos los tejidos, sino que estos músculos van a ser capaces de utilizar mucho mejor ese oxígeno. Tampoco me voy a extender aquí mucho más porque luego lo van a comentar. En cuanto a composición corporal, que sería un poco una visión más global del cuerpo en cuanto a su estructura, con el proceso de envejecimiento aparece un aumento de peso, quizá asociado a la bajada del metabolismo, sin tener muy en cuenta que seguimos comiendo la misma cantidad de calorías. Aumenta la masa libre de grasa, perdón, disminuye la masa libre de grasa, y esto es una de las mejoras que nos aporta el hacer ejercicio, que este descenso se produce de manera más lenta, muy asociado a todo lo que os comentaba antes de la calidad muscular. Disminuye con el envejecimiento la masa muscular, salvo que tratemos de mantenerla mediante la realización de ejercicio. Aumenta la adiposidad local, la cantidad de grasa que tenemos
sobre todo en la parte de las vísceras y también en la parte muscular, por ese infiltrado, y disminuye la densidad mineral ósea, es decir, la cantidad de mineral que tienen nuestros huesos. Tampoco me quiero extender mucho en esto porque se va a volver a hablar del tema de la osteoporosis y la densidad mineral ósea. Y por último, voy a hablar un poco muy por encima sobre el metabolismo y cómo mejora. Como os acababa de comentar, el metabolismo en reposo disminuye, por tanto estamos gastando menos energía de la que gastábamos de jóvenes. A muchos seguro que os ha pasado que de jóvenes, de adolescentes, os podíais sentar a la mesa y comeos 3 bocadillos y un plato de bravas y no tenéis ningún problema. Y ahora cuando nos vamos haciendo mayores tenemos que estar contando casi las calorías para no aumentar de peso. Esto tiene mucho que ver con el metabolismo acelerado que se tiene durante el crecimiento. También se reduce la síntesis de proteínas musculares, que es uno de los efectos que genera el ejercicio, es decir, el aumento de proteínas musculares ocasionado por el ejercicio combate esa pérdida de masa muscular y mejora la oxidación de grasas. Es decir, que utilizo esas grasas que de otro modo se estarían acumulando en mi cuerpo para obtener la energía. Ha sido un paseo por todos los beneficios que tiene el ejercicio de nuestro cuerpo muy rápido, muy rápido y muy por encima. Esto normalmente me cuesta unas 60 horas de clase darlo y lo he resumido en 10 minutos, pero lo que más me interesa de todo esto que os he contado es que os acordéis de esto, que el ejercicio disminuye la pérdida de independencia en la vida diaria, en todas las tareas de autocuidado domésticas y la calidad de vida. Y todo esto está muy asociado con el cuánto ejercicio estoy haciendo y desde cuándo. Si alguien no ha hecho ejercicio nunca en su vida, que no tire la toalla y que empiece desde ya. Da igual que tengáis 20, 30, 40, 50 años. Los beneficios asociados al ejercicio se producen a cualquier edad y desde cualquier momento. Cuanto antes empecemos, pues desde luego que mucho mejor y menos efectos para combatir. Pero os animo a que realicéis ejercicio todas las semanas y que mejoréis vuestra calidad de vida. Os dejo ahora con el siguiente ponente y todas las dudas y preguntas que queráis hacer sobre el ejercicio y cómo afecta a vuestra calidad de vida, mandarlas al número de WhatsApp que sale en el chat. Muchas gracias, César. Bueno, pues una muy interesante charla acerca de esos beneficios de la actividad física y sobre todo animarnos a todos a hacer actividad física de una forma saludable para ganar en calidad de vida y para mejorar esa independencia y autonomía en la vida cotidiana. Recordaros a todos que el número de WhatsApp al que podéis enviar las preguntas para nuestros ponentes es el 650-327-231 y vamos a pasar a el siguiente tema de hoy, que es esas lesiones deportivas que se pueden haber dado, tratamiento y prevención con Iris Domínguez. Iris, por favor, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar soy fisioterapeuta en Calatayud y vamos a hablar un poquito sobre las lesiones y sobre todo la prevención de ellas que tenemos en nuestra ciudad. Vamos a empezar el PowerPoint. Vale, como hemos dicho, vamos a hablar de las lesiones deportivas que más se dan en Calatayud y su prevención. Como bien ha dicho mi compañero, el ejercicio físico es un pilar fundamental para tener una buena salud. Y entre los múltiples beneficios de los que ya hemos hablado, nosotros hemos querido destacar el fortalecimiento de los huesos, la tonificación de los músculos, la mejora del sistema cardiorrespiratorio, la prevención del sobrepeso y del sedentarismo y sobre todo el alivio y la prevención de la depresión, la ansiedad y el estrés. En nuestra consulta hemos observado que la tendencia de muchos de nuestros pacientes es al sedentarismo, a no hacer práctica deportiva, pues debido al ritmo de nuestra vida actual, pues priorizamos la actividad laboral, los hijos y demás, frente a la actividad física. Si bien hay que decir que gran parte de nuestros pacientes también realizan actividades deportivas en Calatayud, entre los cuales vamos a destacar 3 deportes principales: el running, el ciclismo y los deportes de raqueta. Vamos a empezar con las lesiones, ¿vale? Vamos a hablar primero del running.
en el que vamos a decir que es una práctica deportiva que en estos últimos 15 años ha aumentado exponencialmente, practicando entre un 10 y un 11% de la población total. Dentro de las lesiones que aparecen de la práctica de este deporte, vamos a hablar de la periostitis tibial, la tendinopatía aquilea y la fascitis plantar. ¿Estoy compartiendo? ¿Me veis la pantalla? Porque me dicen que no se ve. Sí, yo la veo. Vale, pues si me decís que se ve, yo continúo. Como hemos dicho, la periostitis tibial, vamos a empezar por ella, la padecen entre un 13 y un 20% de los atletas. Se caracteriza por dolor o quemazón en la parte delante de la pierna y está causada por una sobrecarga de los músculos de la zona que puede llegar a provocar estrés en la parte más externa del hueso, que se llama periósteo. La tendinopatía aquilea puede padecerla entre un 9 y un 11% de los pacientes y se caracteriza por dolor en la zona del talón, en la zona donde inserta el tendón de Aquiles. Y la fascitis plantar, que la pueden padecer entre el 5 y el 10% de los atletas, se caracteriza por un dolor en el talón y en la planta del pie, provocado bien por la inflamación o por la degeneración de la fascia plantar. Ahora no me quedo. Vale, los factores de riesgo que pueden dar lugar a este tipo de patologías son dos tipos. Los intrínsecos, que son aquellos que vienen dados por nosotros mismos, entre los cuales encontraríamos los anatómicos, como pueden ser de pies planos, pies cabos, dismetrías, etc. Los funcionales, que sería un exceso de tensión en los músculos de la zona o debilidad muscular de estos. Y los degenerativos, como puede ser la atrofia de la almohadilla grasa o la degeneración de la fascia plantar. Estos factores van a ser difíciles de modificar. Sin embargo, los factores extrínsecos, que son aquellos que vienen dados desde las partes desde fuera, van a ser donde va a radicar la prevención de el entrenamiento incorrecto y el calzado inadecuado. Vamos a hablar de la prevención. Y en la prevención vamos a decir que una buena práctica para ello serían los estiramientos de gemelos y sóleo y de la musculatura de la pierna. Además, el fortalecimiento de otro tipo de la musculatura que influye en la práctica deportiva, como podría ser musculatura del miembro superior y miembro inferior, abdominal para evitar dolores en estas zonas. Además, sería importante hacer ejercicios de estabilización, tanto de tobillo como de rodilla como de cadera, para evitar posibles lesiones al correr por terreno irregular. Además, hay que evitar un entrenamiento incorrecto, con un inicio progresivo adaptado a nuestra forma física y a nuestra edad y sobre todo teniendo en cuenta los factores de distancia, intensidad, duración y frecuencia. También sería importante trabajar la técnica de carrera, sobre todo que nos asesore un profesional a través de un estudio biomecánico y el calzado adecuado. Existe mucha controversia en cuanto al calzado. Las últimas revisiones que hemos encontrado dicen que se debería utilizar una mínima amortiguación posible, a no ser que hayamos terminado de salir de una lesión, pero que si empezamos sin ningún tipo de lesión deberíamos tener un calzado con mínima amortiguación. El calzado va a ser muy importante porque nos va a ayudar a la localización de la patología, de la lesión, ¿vale? Y no hay evidencia que el control de la pronación nos evite las lesiones. Sin embargo, sí que hay que tener en cuenta que si tenemos un mayor índice de masa muscular, de masa corporal, habrá que tener una mayor amortiguación. Pasamos al ciclismo. El ciclismo es un deporte que en nuestra ciudad está en auge. Existen múltiples clubes de ciclismo y tenemos varios ilicitanos que han despuntado en este deporte, con múltiples reconocimientos. El ciclismo es entonces uno de los deportes más practicados en España, con un 10 y un 11% de la población. Vamos a hablar de las lesiones que vienen provocadas de la práctica de este deporte. Vamos a dejar a un lado las traumáticas por caídas o por atropellos y vamos a centrarnos con las que derivan de su práctica. Alrededor de un 15 hasta un 33% de ciclistas padecen este tipo de patologías por derivar a través de la práctica deportiva. Entre ellas vamos a destacar el síndrome de la cinta iliotibial, la tendinopatía rotuliana y el dolor femoropatelar. El síndrome de la cinta iliotibial consiste en la inflamación de la cinta lateral que va desde la cadera hasta la parte lateral de la rodilla, debido principalmente al movimiento repetitivo de flexoextensión de la misma. La tendinopatía rotuliana consiste en la degeneración del tendón rotuliano, que se caracteriza por un dolor en la parte de delante de la rodilla por debajo de la rótula, también relacionado con movimientos repetitivos. Finalmente, el dolor femoropatelar es un dolor que parece relacionarse con una lesión del cartílago que existe entre la rótula y el fémur y muchas veces está asociado a una descompensación muscular.
Como hemos dicho, vamos a pasar a los factores de riesgo, que volvemos a tener los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos anatómicos encontraríamos una rotación interna o externa de fémur, una aducción de caderas, un valgo, etc. Los funcionales, que sería la tensión o debilidad muscular, y los degenerativos. Y los extrínsecos, que van a ser aquellos en los que vamos a centrarnos para su prevención, sería el sobreuso, el entrenamiento incorrecto y una bicicleta incorrecta. Como estrategia de prevención vamos a volver a decir los estiramientos, sobre todo tanto de las piernas como del cuello y los brazos por la posición de la bicicleta, y también el fortalecimiento de esta musculatura para que sea importante para el eje que tenemos entre la cadera, la rodilla y el tobillo. Tenemos que tener en cuenta además el entrenamiento que debe ser de forma correcta, con un inicio progresivo, adaptado a nuestra forma física y a nuestra edad, y con factores de distancia, intensidad, duración y frecuencia. La postura o el pedaleo adaptado a la modalidad de ciclismo, puesto que no va a ser lo mismo la bicicleta de montaña que la bicicleta de carretera. Y la bicicleta adecuada, una bicicleta que está adaptada a nuestras medidas corporales, adaptada a nuestra morfología y a los objetivos de nuestra práctica y con un buen sistema de amortiguación, de sillín, manillar, etc. Este tipo de prevención, ¿vale? Que va a ser como la bicicleta adaptada a nosotros, vamos a determinarla un poquito más, que van a ser las características de esta que repercuten en las lesiones de la rodilla. Sobre todo va a ser la altura inadecuada del sillín, puesto que el sillín provoca un pedaleo con mayor rango un sillín bajo provoca un mayor pedaleo con mayor rango de flexión de rodilla, unos anclajes mal alineados que provoquen la desalineación en el eje que hemos dicho de cadera, rodilla, tobillo, un cuadro que está adaptado a nuestra talla y a nuestra geometría del cuerpo, unas bielas demasiado largas y no de usar de las posturas adelantadas o de contrarreloj que nos pueden lesionar tanto miembro superior como también cuello. Además, ya pasamos a otros deportes en los que hemos dicho que pádel, y aunque no hemos considerado, el golf no es un deporte de raqueta, lo hemos considerado porque en nuestra ciudad se practica de manera bastante recurrente. En estas vamos a destacar dos tipos de patologías, las patologías de hombro, en la que va a destacar sobre todo la tendinosis del supraespinoso, cuya prevención va a radicar en la estabilización del manguito rotador, que es la musculatura que va a prevenirnos de esas lesiones, y las patologías de codo, sobre todo en pádel y tenis, provocando epicondylalgias laterales o mediales, cuya prevención será lo mismo, estirar los músculos de la epicondiliares y epicondilios. Así pues, como conclusión, para dejar de enrollarme un poquito, el deporte es uno de los pilares fundamentales para mantener una buena salud. La prevención es la parte imprescindible en la práctica deportiva, bien sea antes de lesionarnos o después para poder evitar lesiones futuras. Y además siempre debemos aconsejarnos por un profesional de la salud o del deporte que tenga conocimiento sobre el tema. Y muchas gracias por todo. Y paso a mi siguiente compañero. Pues muchísimas gracias, Iris. Nos has hecho un repaso maravilloso a las principales lesiones de esos deportes que has seleccionado muy adecuadamente, porque no solamente son, digamos, los deportes más practicados en Calatayud, sino que se ha observado en las últimas décadas como las tendencias, tanto a nivel nacional en España como a nivel europeo, es ese auge de esos deportes individuales al aire libre que se practican en áreas verdes o en la naturaleza. Así que yo creo que has recogido inquietudes de muchos practicantes de deporte, de actividad física, no solamente en el municipio de Calatayud, sino también en otras muchas localidades. Así que muchísimas gracias, Iris. Os recuerdo para todos los que tengáis preguntas, que vayáis teniendo preguntas, tanto para César como para Iris, o en general para los panelistas, que el número de WhatsApp al que podéis enviar esas preguntas es el 605-327-231. Os animamos a hacer muchas preguntas y a aprovechar estos maravillosos invitados que tenemos para que, bueno, pues que os puedan contestar a todas esas inquietudes que os puedan generar sus temáticas. Vamos a dar paso a continuación a nuestro siguiente panelista invitado, a nuestro siguiente conferenciante, que es Ignacio Marrero. Ignacio Marrero también es fisioterapeuta y nos va a hablar de esos ejercicios de fuerza como método terapéutico. Ignacio, por favor, si quieres avanzarnos con tus temas. Muy buenas, espero que me oigáis todos bien. Sí, muy bien, se oye perfectamente. Vale, de acuerdo, pues un segundito que pongo ya la presentación. ¿De acuerdo? Yo os voy a hablar principalmente sobre, bueno, como ha comentado Celia, sobre el ejercicio en el adulto, pero yo voy a centrarme más
en los ejercicios de fuerza. A ver si me deja compartir la presentación. Y ya estaría. Bueno, como ha dicho Celia, soy fisioterapeuta aquí en Calatayud. Empecé hace poquito tiempo con la clínica, hace apenas 2 semanas. Soy colegio de fisioterapeutas de Aragón y yo me gustaría hablaros principalmente sobre los ejercicios de fuerza o cómo la fuerza nos puede ayudar a la hora de prevenir determinadas patologías de las que acaba de hablar muy bien Iris. Para hablaros principalmente de la fuerza, me gustaría haceros una pequeña introducción acerca de qué es el músculo, un pequeño recordatorio anatómico, sus propiedades y dentro de sus propiedades la fuerza y cómo la fuerza va a mejorar nuestra postura y va a prevenir nuestras lesiones, ¿de acuerdo? Como os digo, los músculos son órganos del cuerpo humano que gozan de la propiedad de contraerse, son los principales responsables del movimiento y como pone ahí, su principal misión es transmitir la fuerza generada por la contracción muscular para el movimiento del hueso. Bueno, yo añadiría que los músculos están presentes en todo el cuerpo humano, no solamente en el aparato locomotor, que es de lo que os voy a hablar yo como fisioterapeuta principalmente, que por ejemplo en otros procesos del cuerpo humano como la respiración o la digestión tienen un papel muy principal otro tipo de músculos de los cuales no voy a hablar. Digamos que es el órgano principal del cuerpo humano o el principal responsable del movimiento y tiene las diferentes propiedades que voy a enumerar a continuación. Sus principales propiedades son elasticidad, fuerza, flexibilidad y resistencia. Voy a definiros muy brevemente qué es la elasticidad, qué es la flexibilidad, qué es la resistencia y luego en la fuerza, que es de lo principal que voy a hablar yo, me pararé un poquito más. La elasticidad podemos decir que es la capacidad del músculo para recuperar su longitud habitual después de una perturbación. Para explicar un poquito más detalladamente, digamos que después de una contracción muscular, después de que el músculo se acorta un poquito o se acorta mucho, es la capacidad del músculo de volver a su posición inicial o después de un estiramiento, después de que el músculo lo estiramos, por ejemplo en una sesión de fisioterapia, cuando estamos tratando un músculo, hacemos un estiramiento después, pues la capacidad del músculo de volver a su posición original. En cuanto a la flexibilidad, suelen definir lo que es la capacidad del músculo de estirarse, yo creo que es más la capacidad del músculo de adaptarse, ¿no? A cualquier postura. Es verdad que la flexibilidad no viene marcada exclusivamente por la flexibilidad del músculo, sino también la flexibilidad del paciente a nivel articular, por ejemplo, pero sí que la flexibilidad muscular va a tener un papel muy importante a la hora de que nuestro cuerpo pueda adaptarse a unas posturas u otras. Después también está la resistencia, también muy importante, porque si tenemos un músculo elástico, flexible y fuerte, como definiré luego, tiene que ser resistente, porque si no es resistente vamos a tener 2 o 3 contracciones y nos vamos a cansar. Por poner el ejemplo de un deportista, un maratoniano tiene mucha fuerza en las piernas, pero no es capaz de contraer más 5 o 6 veces la musculatura, lógicamente no va a poder correr nunca una maratón. Y en cuanto a la fuerza, podemos definir lo que es algo propio de los seres vivos, que es la capacidad innata de contraernos, de generar una energía que se va a transmitir a nuestro aparato locomotor y a poder generar movimiento. Nuestro sistema nervioso transmite a los músculos la orden de contracción y estos músculos, con su fuerza, van a conseguir movilizar el cuerpo, ¿no? Ahí tenemos la definición, como digo, es la energía que caracteriza exclusivamente a los seres vivos y produce, impide o modifica el movimiento. ¿Cómo nos va a ayudar la fuerza? Pues bueno, a mí me gusta poner el ejemplo del bíceps para una contracción. Todos tenemos el ejemplo de la bola del brazo. Si yo hago una flexión es cuando se contrae el músculo. Si yo relajo el músculo es cuando se estira. Por tanto, es importante la fuerza porque si yo no contraigo el bíceps con determinada fuerza no voy a poder levantar un peso. Pero saliéndonos del ejemplo del bíceps, esto era un poco para que lo visualizarais, ventajas, por ejemplo, en la espalda, que los fisios tratamos principalmente espaldas, ¿no? Podríamos decir, aunque Iris ha puesto dos ejemplos. Las ventajas de la musculatura fuerte en la espalda van a ser una adecuada postura, ¿no? Si yo tengo una musculatura fuerte que se ancla en nuestras vértebras
y es capaz de posicionar las vértebras en una postura adecuada, es decir, de ponerme a mi recto, cosa con la que no estaba yo ahora mismo, ¿no? Porque la postura vertebral es un poquito derrumbada. Si yo soy capaz de ponerme recto, tengo la fuerza de ponerme recto, voy a colocar una postura adecuada. No solamente va a influir la capacidad de la musculatura de colocar las vértebras en un buen posicionamiento y contra la gravedad, sino que va a tener que vencer la musculatura de la espalda la fuerza de su musculatura antagonista, la musculatura encargada del movimiento contrario. Si yo tiendo a estar derrumbado, la musculatura anterior del cuerpo va a estar un poquito acortada y voy a necesitar fuerza de la espalda para colocar la postura adecuada. Es importante la elasticidad de los músculos anteriores, pero sin fuerza en la espalda para colocar una postura adecuada no voy a ser capaz de colocarla, ¿no? El efecto del ejercicio de la musculatura, una pincelada, porque ha hablado el doctor Berzosa muy bien sobre ello. Simplemente, si yo tengo una musculatura trabajada, lógicamente va a estar más fuerte, no va a tener las infiltraciones grasas de las que hablaba César, etcétera, y por tanto voy a tener una musculatura funcional, con la capacidad funcional de hacer su ejercicio, con la capacidad de hacer lo que yo quiera hacer con ella. Y de forma repercutida un efecto secundario en la postura, lo que he comentado. Si yo tengo una musculatura fuerte, otra vez el ejemplo de la espalda, para posicionar bien mi espalda, yo no voy a tener lesiones a nivel cervical o lesiones a nivel dorsal o a nivel lumbar y por tanto voy a estar más sano. También se ha demostrado que ante un aumento de la fuerza del paciente, los dolores asociados a la columna, como el dolor lumbar-cervical, mejoran de forma evidente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo fuerza en la espalda, si mi musculatura de la espalda o del tronco en general o de los brazos, de las piernas, está sana, está fuerte, está bien, tiene las propiedades conservadas, lo que yo voy a conseguir es que mi posicionamiento de la columna vertebral, que interviene en todos los movimientos del cuerpo prácticamente, esté bien y por tanto los dolores cervicales, que siempre suelen acarrear dolores de cabeza, o dolores por los brazos, adormecimientos en las manos, o dolores lumbares que suelen irradiar a la parte baja de las piernas, etcétera, no van a estar presentes, ¿no? Mi posicionamiento vertebral va a ser bueno y por tanto los dolores va a ser menos probable que aparezcan. ¿Pueden aparecer igualmente? Pues pueden aparecer, pero con muchas menos posibilidades de que aparezcan, ¿no? Como he comentado anteriormente, un poco cuadro resumen, si mejora mi fuerza y mi tono muscular, va a mejorar mi funcionalidad muscular, voy a poder hacer con el músculo su función para lo que está pensada, va a mejorar mi postura, no solamente hablando de la espalda, hablando de las extremidades también, y por tanto menos dolores y menos lesiones, ¿de acuerdo? Lesiones, pues bueno, como las que hablaba Iris o como las que acabo de comentar yo de la espalda. Yo voy a dar un pequeño apunte de una lesión típica en la espalda, pueden ser las contracturas de las que acabo de hablar, pero una lesión muy habitual en la espalda, pues la hernia de disco, como veis ahí el disco es un anillo fibroso que está entre vértebra y vértebra, un anillo fibroso con un núcleo, y si yo tengo un mal posicionamiento vertebral, por ejemplo, yo mismo que tiendo a una postura un poquito derrumbada, lógicamente mis discos van a estar un poquito hacia posterior, van a estar comprimiendo la parte posterior del anillo fibroso del disco y va a ser mucho más posible que yo genere hernias, las famosas hernias de disco. Por no meterme mucho, simplemente si yo tengo una hernia de disco puede llegar a pasar hasta por el cirujano. Si yo lo que quiero es evitar a largo plazo y prevenir estas lesiones, lo que tengo que hacer un trabajo de ejercicio terapéutico, como he hablado anteriormente, para poder adelantarme a que esta lesión aparezca. Lógicamente, cuando la lesión aparece, podemos hablar de la fisioterapia clásica de pues, la que conocéis todos, ¿no? Viene al paciente, le meto en la camilla, le trato, pero es importante la prevención con el ejercicio terapéutico para no llegar a estar en ningún momento, si puedo evitarlo, no llegar a estar en la camilla nunca, ¿no? Y por mi parte, si hay alguna duda, pues perfecto. Y si no, encantado de estar aquí. Pues muchas gracias, Ignacio. Seguro que luego nos llegan muchas preguntas a este número de WhatsApp que tenemos para ello. Recordaros que es el 650-327-231. Bueno, pues hasta ahora hemos estado viendo esos beneficios de la actividad física,
cómo debemos hacer actividad física de una forma regular para mejorar nuestra calidad de vida y para prevenir bueno, pues ciertas patologías en el futuro. Hemos hablado sobre esos deportes de práctica mayoritaria y cómo prevenir esas lesiones más frecuentes en ellos. Ahora hemos tenido una lección magistral por parte de Ignacio acerca de todo el trabajo de fuerza que se puede hacer en determinadas lesiones deportivas y bueno, pues nos queda nuestra última ponente antes de pasar a ese turno de preguntas. Animaros a todos los que nos estáis escuchando a que enviéis vuestras preguntas al número de WhatsApp que se tiene habilitado para que, bueno, pues que después podamos tener un momento de debate con los ponentes, que podáis hacer que podáis plantear todas aquellas cuestiones que os puedan resultar de utilidad o que queráis conocer. Vamos a pasar con nuestra última panelista, que es María Pilar Rollo, López Rollo, perdón, docente del grado en fisioterapia de esta universidad, San Jorge, y es investigadora del grupo iFisio. Mapi, te lo han puesto complicado tus antecesores para, bueno, pues te han hecho un marco de todo lo que es el tratamiento de las lesiones, que ya únicamente nos queda contigo pues concretar en este caso específico, que es la prevención de la osteoporosis, porque desde luego el recorrido que hemos hecho por el cuerpo humano, por la fisiología y por la anatomía y la prevención de lesiones ha sido muy interesante. Mapi, María Pilar. Muy buenas, Celia. Pues muchas gracias. Intentaré hacerlo lo mejor posible y estar a la altura de mis compañeros. Y nada, voy a compartir ya mi presentación y voy a comenzar un poco hablando pues, de esa prevención que hablábamos para intentar evitar problemas óseos como en este caso la osteoporosis, ¿vale? Por medio del ejercicio físico. No sé si veis bien la pantalla, yo creo que sí, pero no sé si me deja hacerlo en modo presentación. Mapi, quizá tienes... Eso es. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Pues como os decía, en mi caso voy a hablar de cómo por medio del ejercicio físico pues podemos prevenir problemas óseos como el más conocido de todos ellos, que es la osteoporosis, ¿vale? Primero que hay que saber un poco es qué es la osteoporosis. Para las personas que no tengan conocimiento sobre esta patología, deciros que es una de las patologías más comunes del hueso y lo que ocurre es que baja la densidad mineral de nuestro hueso. Es decir, el hueso en nuestra vida diaria, a lo largo de nuestra vida, de nuestros años de vida, tiene una estructura. Está formado por unas células y esas células van muriendo y a la vez se van creando y produciendo nuevas células, ¿vale? Y eso es un proceso normal y totalmente habitual en nuestros huesos. ¿Qué ocurre? Que llega por diversas características o por los años de nuestra vida, la tasa que hay de rotura o de debilitamiento del hueso con respecto a la tasa de producción de nuevo hueso es distinta. Es decir, se hace mucho mayor esa tasa de disminución. Por lo tanto, nuestro hueso se empieza a debilitar, por así decirlo, ¿vale? En la imagen podéis ver cómo sería un hueso sano y luego podemos ver cómo es un hueso que está con osteoporosis. Y si os dais cuenta, veis que la densidad de todo ese hueso, por la parte interior del hueso, es mucho menor y hay mucho más espacio con esas líneas, esas trabéculas que se han formado, ¿vale? Entonces, ese tipo de hueso, eso se considera la enfermedad de la osteoporosis y eso lo que genera es como una debilidad ósea, ¿vale? Que nos va a producir normalmente una mayor tasa de fracturas, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar que nuestro hueso esté, pues como la imagen primera, ¿no? Un hueso que sea un hueso sano. Y eso lo podemos hacer con distintas cosas. Y entre ellas una es el ejercicio físico, aunque os voy a hablar de alguna más, ¿vale? Que podemos hacer. Si sabéis, la mejor tasa o el momento en el que mejor se encuentran nuestros huesos aproximadamente sería cuando tenemos 20 años, ¿vale? Y a partir de ahí normalmente empieza a descender ese hueso sano o la producción de hueso sano y empieza a aumentar la destrucción de hueso, ¿vale? Entonces tenemos que intentar evitar que en vez de con 20 años eso nos aparezca pues mucho más tarde, ¿vale? ¿Cómo lo podemos evitar? Pues por medio de muchas actividades o de muchas cosas, ¿vale? Entonces,
tenemos que intentar tener un hueso fuerte, tenemos que intentar que haya un buen equilibrio entre el hueso nuevo y el hueso viejo para que sea lo más saludable y lo más fuerte posible. Y eso nos va a afectar luego en nuestra vida diaria y en nuestras actividades de la vida diaria, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta enfermedad? Pues la osteoporosis es a nivel óseo la enfermedad más común, como os he dicho, pero sobre todo se hace más común en mujeres, ¿vale? En las mujeres se ha visto que a partir de 50 años, 1 de cada 3 mujeres puede padecer este problema. Y en los hombres, sin embargo, es 1 de cada 5, ¿vale? A partir de unos 50 años. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque hay muchos cambios metabólicos en las mujeres normalmente después de los 50 años o por los 50 años, ¿vale? Es por la menopausia, ¿vale? Hay muchos cambios hormonales, esto conlleva también cambios metabólicos y esto hace que no sus huesos, por así decirlo, haya una reabsorción mayor del hueso y menos producción de hueso nuevo, ¿vale? Por eso es más común en las mujeres que en los hombres. Además, es una enfermedad que afecta aproximadamente a 200 millones de personas en el mundo y esto aumenta conforme más años tengo, conforme vamos pasando en nuestros años de vida. Entonces, por ejemplo, en personas de más de 50 años se ha visto que el 55% de las personas sufren osteoporosis. Pero, sin embargo, si nos vamos a personas de más de 80 años, se ha visto que es el 70% de las personas las que van a tener osteoporosis. Como veis, es un número muy elevado de personas que la van a sufrir. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema que lleva asociado esta osteoporosis, esa debilidad de hueso, es sobre todo las fracturas que nos pueden producir. Es decir, si yo tengo un hueso débil, si mi hueso no tiene una buena estructura, una microestructura interna robusta, lo que ocurre es que con cualquier impacto, con cualquier golpe, va a ser más fácil que aparezca una fractura y que yo acabe rompiendo mi hueso. ¿Qué ocurre si yo me hago una fractura? Pues normalmente cuando te haces una fractura hay que inmovilizar hasta que ese hueso vuelva a estar otra vez totalmente sellado y en buenas condiciones. Si yo me estoy quieto, no voy a poder, tengo que estar inmovilizado, no puedo realizar esa actividad física tan necesaria para que haya una remodelación nueva del hueso o un aumento de las células óseas, ¿vale? Por lo tanto, entraríamos en un círculo, en el momento que me fracturo, en un círculo vicioso del cual es complicado salir para evitar esa osteoporosis, ¿vale? Y por último, he de comentar de esta enfermedad que también influye el lugar del mundo en el que vivimos, ¿vale? Es decir, la latitud en la que se encuentra la zona en la que nosotros vivimos puede afectar a la osteoporosis. ¿Por qué? Porque la osteoporosis, una de las cosas que ocurre y por las que, o un factor muy importante en esa osteoporosis es la vitamina D, ¿vale? La vitamina D es una vitamina que si está en una buena cantidad en nuestro cuerpo, hace que el metabolismo, sobre todo del calcio, funcione mucho mejor. Si yo tengo un déficit de esa vitamina D, es muy complicado que el metabolismo del calcio en la sangre esté bien. Por lo tanto, ¿qué hace mi cuerpo? Intenta captar calcio de los huesos para aumentar esa concentración en sangre. Por lo tanto, hace que mi hueso se debilite. Por lo tanto, es muy importante mantener los niveles de vitamina D muy altos. Y esto va a depender, por ejemplo, de la latitud, de la zona en la que vivamos. Por ejemplo, si veis el mapa, podéis ver que todo lo que son latitudes por encima de los 40 grados al norte o al sur son zonas en las que hay más riesgo de sufrir osteoporosis, porque la influencia de la radiación solar es distinta, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver ahora la radiación solar? Pues que la radiación solar es la principal, los rayos ultravioletas, más específicamente los UVB, ¿vale? Son los encargados de sintetizar y de ayudar a que se produzca esa vitamina D en el cuerpo, o una de las vitaminas D en el cuerpo, ¿vale? De las que tenemos. Y es el principal estimulador de esa vitamina D. Por eso siempre se recomienda, pues hay que tomar el sol para que se fortalezcan los huesos, ¿vale? Porque es muy importante esa síntesis de vitamina D. Si os dais cuenta, España nos encontramos ahí, en el límite, ¿vale? Entonces, todo lo que sería Europa y norte de España, estamos en una zona de riesgo de poca radiación necesaria para síntesis de vitamina D, lo cual hace que tengamos que intentar captarla de otras maneras, ¿vale? Entonces, ¿de qué otras maneras podríamos hacerlo? Pues, por ejemplo, con la alimentación, ¿vale? Y luego ayudando mucho con el ejercicio físico, que vamos a ver que también estimula, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer todo. ¿Qué síntomas tienen las personas que tienen osteoporosis? Imaginaos que os estáis preguntando, ¿yo tendré osteoporosis o no? ¿Vale? Normalmente las personas no tenemos ningún síntoma.
y no notamos nada cuando tenemos osteoporosis o si no la tenemos. No se suele notar esa debilidad ósea. No hay manera de notarla, no produce dolor, no produce calambres, nada. Lo único que produce son esas fracturas. Cuando hay debilidad somos más propensos a tener fracturas. Entonces, sí que una persona que quizá sufre una fractura sin un traumatismo muy elevado o, por ejemplo, personas mayores, las fracturas de cadera que se producen, muchas de ellas son debido a esto. Entonces, eso es un síntoma que nos dice que es fácil que esa persona tenga osteoporosis. Entonces, habría que hacerle un estudio para ver si realmente la tiene, ¿vale? ¿Qué estudios se hacen? Pues se hacen las densitometrías, que son unas radiografías en las que se mira la densidad de minerales que tienen nuestros huesos, es decir, lo compactos que son, ¿vale? Esa densidad mineral ósea. Esto se hace por medio de un dispositivo que se llama DEXA, ¿vale? Que nos va a decir esa densidad que tenemos en nuestros huesos. Eso lo harán los médicos, ¿vale? Tendríamos que ir al médico, plantear la situación y ellos serían los que nos mandarían a hacer esa prueba, ¿vale? Porque es una prueba específica. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Intentar evitar llegar a tener osteoporosis y tener esas fracturas, ¿vale? Por pequeños golpes que no son nada adecuadas y que nadie querrá tener. Pues ese tratamiento preventivo que hablábamos es lo más importante, porque una vez que se establece la osteoporosis es difícil ya intentar tratarla, ¿vale? Entonces hay que prevenir todo lo que podamos para que se minimice lo máximo posible. Y una de las maneras de minimizarla pues sería con la alimentación, ¿vale? Hemos hablado que la vitamina D es muy importante. Esa vitamina D la captamos por medio de la radiación del sol, pero también está en algunos alimentos, por ejemplo en algunos pescados azules, ¿vale? Entonces es interesante. Y luego también es muy importante el nivel de calcio en el cuerpo. Hemos dicho que es muy importante la cantidad de calcio que hay en la sangre y para que nuestro cuerpo no tire de ese calcio que puede haber en el hueso, pues unos buenos niveles de calcio son interesantes. Por medio de alimentación, pues hay alimentos que nos aportan más calcio que otros y que pues podemos consultar a un médico nutricionista endocrino que nos pueda decir qué cantidades son necesarias y en qué alimentos los puedo encontrar, ¿vale? Es importante también llevar un estilo de vida saludable. Es decir, pues, por ejemplo, la ingesta de alcohol no ayuda para nada a la osteoporosis, ¿vale? O sea, lo que hace es, puede llegar a ser un precursor de esa osteoporosis. Y sobre todo hay que tener actividad física y ejercicio físico, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ejercicio físico se ha demostrado que realizando un ejercicio físico, sobre todo un tipo de ejercicio específicamente, del que ahora hablaré, se ha conseguido mejorar esa tasa de remodelación ósea, o sea, esa nueva generación de hueso, ¿vale? Entonces, también tendremos que evitar las caídas para evitar esas fracturas y ir con cuidado, pero sobre todo ese ejercicio físico, que es una de las cosas que quizá no estamos haciendo y que es fácil que podamos hacer y mejorar. ¿Qué ejercicio físico vamos a hacer? Pues como fisioterapeuta y como han hablado mis compañeros, ya sabéis que utilizamos ejercicio terapéutico como prevención o como tratamiento de patologías, ¿vale? Entonces tendremos que intentar hacer movilidad y ejercicios de movimiento para esta patología, para prevenirla. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de los pilares fundamentales para tener una salud ósea, ¿vale?, es la realización de actividad física. ¿Cuánta actividad física? Pues si os dais cuenta, en adultos de entre 18 y 64 años nos vienen a decir que hay que hacer 150 minutos de actividad a la semana moderada, más 2 días de fortalecimiento muscular, como ya han ido comentando mis compañeros, que es muy importante este trabajo de fuerza, más 2 días de equilibrio, de ejercicios de equilibrio, coordinación o rango articular, ¿vale? Muy importante aquí el equilibrio porque nos va a ayudar a evitar esas caídas, ¿vale? Y esos ejercicios de equilibrio y coordinación porque seguramente nos van a ayudar a prevenir las caídas que nos pueden producir fracturas. Entonces, todo esto deberíamos de hacerlo, según nos recomienda la OMS, pero ¿qué actividad física aeróbica es mejor hacer o qué tipo de fortalecimiento? Bueno, pues según estudios, se ha visto en mujeres posmenopáusicas, que son las mujeres que normalmente tienen una mayor cantidad de osteoporosis, que en grupos que se realizaba ejercicio de alto impacto o de entrenamiento de fuerza o junto con entrenamiento de fuerza, es decir, ejercicios de fortalecimiento, mejoraban la densidad mineral ósea tanto de los huesos de la cadera como de la columna.
¿vale? Sin embargo, grupos que no hacían este tipo de actividad no llegaban a mejorar, ¿vale? Entonces, dentro de todo el ejercicio aeróbico que puedo hacer, el que más va a estimular esa formación de esos nuevos osteoblastos va a ser el alto impacto, ¿vale? Ejercicios de alto impacto. Y ahora viene cuando me decís, y yo si no puedo correr, o si yo no puedo saltar, que serían los ejercicios como de más alto impacto, el saltar, el correr, ¿qué puedo hacer? Porque quiero mejorar. Bueno, pues por ejemplo, caminar rápido. Cuando tú caminas rápido, el impacto del talón o del pie contra el suelo es mayor que cuando caminamos lento. O una clase de step o de bailes puede llegar a tener un impacto bastante sustancial y que nos va a ayudar a esa regeneración, ¿vale? Entonces, el ejercicio con impacto para mejorar esa densidad mineral ósea sería mejor, por ejemplo, que el hacer bicicleta, ¿vale? Siempre que podamos y adaptado, ¿vale? Ese ejercicio con impacto. Por ejemplo, la bicicleta que no tiene impacto y que es simplemente rodar. No estimularía tanto esa formación ósea como, por ejemplo, el andar rápido o el saltar, ¿vale? Y luego entrenamientos de fuerza con altas cargas, es lo que se ha visto que mejoran más. Es decir, nos sirve con levantar un peso de 1 kilo, 50 repeticiones. Lo ideal sería hacer menos repeticiones con más peso para estimular ese crecimiento de hueso, ¿vale? O ese fortalecimiento también a nivel del hueso, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer la fuerza? Pues por medio de mancuernas, de máquinas, con el peso de nuestro cuerpo, pero siempre que nos suponga una alta carga, ¿vale? Esto sería lo ideal, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces esas altas cargas, ese impacto, nos van a suponer muchos riesgos que tengo que asumir para intentar mejorar mi osteoporosis, ¿vale? Entonces, hay veces que no todo el mundo puede realizar esas altas cargas, ese levantamiento de peso, y lo que tengo que hacer es adaptarlo. Para ello, siempre, pues, como siempre os decimos, ¿no? Intentar hablar con un profesional que os asesore y os diga cuál es el ejercicio más adecuado para cada uno de vosotros, y siempre intentando estimular ese hueso por medio del ejercicio, esa formación de nuevo hueso por medio del ejercicio, y además añadiéndole pues esos suplementos que hemos hablado de alimentación, activación de síntesis de nuestra vitamina D, evitar las caídas, etc. ¿Vale? Entonces, pues esto es todo lo que os quería comentar. Quedo a la espera de preguntas, dudas que puedan surgir sobre este tema de la osteoporosis y nada, espero que os haya gustado. Pues muchísimas gracias, Mapi. Yo he tomado muchas notas de todo lo que nos has ido comentando. Ahora a ver si conseguimos ponerlo en práctica, que del dicho al hecho muchas veces ya sabemos que va un trecho. Vamos a pasar a esta parte, a la parte de debate o de preguntas y respuestas con este número de WhatsApp al que podéis seguir haciendo llegar todas vuestras inquietudes respecto a las temáticas que hemos estado tratando. Recordaros el número 650-327-231. Vamos a ver qué preguntas tenemos para nuestros panelistas. ¿Tenemos preguntas para nuestros panelistas? Sí, hola, muy buenas. Si os parece, os puedo ir trasladando las preguntas que hemos ido recibiendo al número de WhatsApp y directamente empiezo con la primera. ¿Cuáles son los mecanismos concretos a través de los cuales los estiramientos previenen las lesiones en los deportes mencionados? ¿Qué tipo de estiramientos y en qué momento es más adecuado realizarlos? Para cualquiera de vosotros. Como queráis, si quiere empezar Iris, que a lo mejor es la que ha tratado un poquito más el tema, y a partir de lo que comente Iris completáis el resto. Bueno, en cuanto a los estiramientos hay un montón de bibliografía y puedes encontrar de muchos tipos. Los estiramientos que se aconsejan son de diferentes tipos, o sea, se supone que los estiramientos estáticos antes de la práctica deportiva podrían disminuir el rendimiento deportivo, eso es lo que decían cuando estuve mirando la bibliografía. Y se aconsejaría al principio ejercicios dinámicos de calentamiento y posteriormente ejercicios estáticos. Hay estudios que demuestran que son mejores estiramientos realizados por un fisioterapeuta más que los estiramientos realizados por el paciente, porque podemos entender mejor la tensión que notamos en el músculo al estirar y demás, pero hay un montón de bibliografía que se puede encontrar en cualquier momento y sí que es verdad que dependiendo de las fuentes puedes encontrar una cosa u otra.
Y si mis compañeros quieren añadir algo más, por mí estupendo. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, pues yo si queréis le comento también un poco junto con lo que dice Iris a la persona que ha preguntado. Sí que es verdad, como dice Iris, que los ejercicios, hay muchos tipos de estiramiento y los estáticos no son recomendables realizarlos antes de la práctica deportiva porque no van a aumentar esa temperatura corporal, que es lo que buscamos en un calentamiento o esa activación muscular antes de empezar a realizar la práctica. Los estiramientos estáticos son los que realizaremos normalmente en sesiones aparte cuando tengamos una disminución de rangos articulares o un acortamiento muscular. Es decir, si yo me encuentro con un acortamiento muscular, una persona que tiene un déficit de ese rango articular por culpa de un acortamiento, entonces es cuando voy a tener que trabajar con esos estiramientos estáticos para intentar ir ganando ese rango articular, ¿vale? De todas maneras, pues eso, antes de la práctica siempre pues dinámicos o balísticos, si es una persona con una preparación física y después ya nos iríamos a los estáticos, ¿vale? En lo que sería más normalmente como tratamiento de ese acortamiento. ¿Vale? No sé si me explica bien. ¿Alguien más que quiera contribuir? Sí, bueno, yo os puedo dar mi explicación sobre esto. El estiramiento estático, sobre todo mantenido de 5 o 10 segundos, lo que hace es generar un reflejo que reduce el tono muscular, que no es lo ideal cuando estamos preparados para hacer un ejercicio. Si es una competición, desde luego que no. Si no es una competición y es un entrenamiento, incluso puede mejorar el rango articular y venirnos bien para mejorar el rango del ejercicio. Sin embargo, si lo hacemos justo antes de una competición, pues al disminuir el tono muscular, como os decía, puede bajar el rendimiento. Y justo al terminar, y esto ya es un poco opinión profesional, no realizaría estiramientos estáticos porque hay un tono bastante elevado del músculo. Esperaría un tiempo a que el tono muscular baje porque disminuye la activación neural de ese músculo y entonces sí que haría ejercicios de movilidad, incluyendo también ejercicios estáticos para facilitar esa recuperación. Muy bien, pues aquí, bueno, ya veis, debate estiramientos estáticos, dinámicos, antes o después de la práctica deportiva, bien sea una práctica de salud, bien sea una práctica competitiva. Más preguntas, seguimos con esta temática, a no ser que alguno de nuestros oyentes, de los participantes en este webinar, también quiera opinar, que puede hacerlo perfectamente a través del chat que está abierto o a través de este número de WhatsApp al que se pueden enviar también las consultas. ¿Tenemos más preguntas? Sí, os comento. Una vez producida una hernia, ¿un tratamiento conservador para tratarla puede tener ventajas frente a la cirugía? ¿Qué tratamientos recomendáis? Bueno, Mapi ha puesto cara de me la paso al compañero, pero no, Mapi, creo que te ha tocado empezar a ti turno. A ver. No, simplemente decía que igual Ignacio, que es el que ha hablado de hernias, quería comentar un poco sobre este tema. A ver, el tratamiento de las hernias en sí, o sea, el problema de la hernia es la afectación también de estructuras que hay alrededor a la que nos puede afectar. Ya no tanto en sí la hernia, o sea, el disco en sí, que también, pero es más todas las estructuras periarticulares que puede afectar, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si hay una afectación nerviosa por esa hernia, pues el tratamiento será distinto. Es que el tratamiento puede ser muy complicado dependiendo del tipo de hernia que tenemos. Incluso las hernias hay distintos tipos y dependiendo de cada una de ellas el tratamiento será uno u otro. Tratamiento conservador, pues hay que intentar siempre el fortalecimiento que hablaba Ignacio, es muy interesante, todo el fortalecimiento de la musculatura de la espalda y de todo lo que es la faja abdominal para mantener una posición estable de la columna y evitar la posición que nos puede provocar el dolor o esa producción de la hernia, ¿vale? Si esa hernia viene por una mala posición, con una extensión forzada de la espalda porque hay una compresión en la parte posterior de las vértebras, pues tengo que intentar evitar esas hiperextensiones y buscar
una postura más adecuada, que lo puedo hacer por medio de ejercicio, evidentemente, y luego se pueden hacer tratamientos analgésicos si hay un dolor o si hay una afectación del nervio, pues tratamientos más a nivel neurales, ¿no? para evitar ese problema. Pues Ignacio, creo que Mapi ya te había echado el guante antes de empezar a contestar ella, así que si quieres intervenir. Sí, sí que es verdad que he pasado un poco rápido por el tema de las hernias, no quería alargarme mucho, pero lo que ha dicho, incidir un poco en lo que ha dicho María Pilar, yo creo que no hay dos hernias iguales. Si tienes una hernia hacia anterior, como ha dicho ella, porque tienes mucha hiperlordosis, porque se necesita mucha curva lumbar, el culito de pollo que se nos pone a veces un poco, y está comprimiendo un nervio, desde la fisioterapia vamos a estar limitados. Si no está comprimiendo un nervio, anda que hemos visto todos los que trabajamos en clínica, hernias que no le causan dolor al paciente, que aparecen ahí porque hemos hecho una resonancia para alguna otra patología, aparece la hernia y nunca le ha dado dolor. Entonces va a depender mucho de eso. Sí que es verdad que si es una hernia que da un poquito de patología en forma de contractura o dolores puntuales, pues podemos hacer un tratamiento, como ha dicho María Pilar, más conservador, pues mediante el ejercicio terapéutico y estrategias definidas para modificar la postura un poco del paciente. Lo he comentado anteriormente, o lo he comentado María Pilar, si mejoramos la fuerza del abdomen, la faja abdominolumbar, vamos a conseguir una rectificación de esa postura lesiva y por lo tanto poco a poco la sintomatología del paciente va a mejorar y no va a ser necesario que pase tanto por la camilla como por la sala de ejercicio terapéutico, pilates o cada centro el que haga ellos. Muy bien, pues bueno, yo creo que ha quedado bastante completa y respondida la pregunta. Vamos a por la siguiente. ¿Cuál sería para vosotros el deporte más sano para la población general? ¿Habría que ir modificándolo según la edad? Gracias. Bueno, aquí casi me dan ganas de intervenir yo, aunque no sea panelista y sea moderadora. El deporte más sano, yo siempre digo que es el que mejor te hace sentir bien, el que mejor te hace sentir bien a nivel físico, el que mejor te hace sentir bien a nivel psicológico, a nivel mental y el que te hace sentir bien a nivel de tus relaciones sociales. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que mis compañeros se van a enfocar más hacia la parte física y hacia las buenas prácticas en cuanto a la realización de actividad física, pero no nos olvidemos que el deporte o la actividad física tiene muchísimo más que lograr unos objetivos de rendimiento o unos objetivos de mejora física. Entonces, a partir de ahí que yo he hecho mi cuña, doy paso a mis compañeros para que comenten lo que ellos consideren oportuno al respecto de esta pregunta. Sí, yo iba a contestar parecido a lo que has dicho tú, que el mejor deporte para una persona es el que hace. El que no hace, desde luego, que no le viene bien. Con lo cual podemos considerar que el deporte X es buenísimo para tratar patologías o prevenir o para mejorar nuestro rendimiento, nuestra salud o lo que sea, pero si el deporte, o sea, el paciente no o el deportista no lo hace porque no le gusta, pues ya podemos estar convencidos de que ese deporte es muy bueno, pero no lo está realizando. Con lo cual aquí sí que es muy interesante acordar con la persona qué deporte es lo que le gusta, qué deporte es el que tiene tiempo para hacer, porque el ciclismo que nombrábamos antes, por ejemplo, requiere normalmente mucho más tiempo que la carrera, o la natación requiere de una piscina y a veces no tenemos piscina, con lo cual no hay un deporte bueno, todos pueden ser buenos. El mejor es el que sí que se puede hacer. Sobre todo lo más importante es dejarse asesorar por especialistas que te enfoquen hacia lo que más te interesa y realizarlo de una manera adecuada. En línea con lo que comenta César, yo siempre también recomiendo que la práctica autónoma es muy interesante y todo el trabajo de fisioterapeutas y de educadores físico-deportivos en muchos casos va encaminada a esa práctica autónoma de las personas. Pero para poder realizar esa práctica autónoma en condiciones adecuadas debemos ser capaces de tener una cultura deportiva que nos permita realizar las ejecuciones técnicas o que nos permita programar esas sesiones de forma correcta. Entonces, siempre asesoraros de los expertos en el caso de alguna lesión previa o de alguna duda en cuanto a tipo de cargas a aplicar, más relevante que nunca, pero siempre para hacer las cosas es preferible aprenderlas bien, porque después uno puede desarrollarse a partir de ahí, que muchas veces, bueno, pues basarnos a lo mejor en fuentes no tan científicas
llámese Internet y muchísimos medios que tenemos a nuestra disposición, que son muy interesantes y se puede aprender muchísimo, muchísimo hoy en día, pero tenemos que ser muy capaces de ser críticos y saber filtrar esa información y saber qué fuentes son las que nos aportan esa ciencia a la actividad física. A ver, Mapi, Iris, ¿queréis comentar algo también al respecto? Que os veo... Yo sí. A ver, yo una de las cosas que digo siempre con lo de cuando me preguntan sobre deporte, cuál es mejor, cuál es peor, al final lo importante es la adherencia. La adherencia al ejercicio, porque es cuando vamos a ver los resultados. Entonces, para tener adherencia te tiene que gustar. Tiene que ser algo que a ti te llene, que te guste practicarlo, que te sientas cómodo y que sobre todo no te produzca dolor también, porque el dolor sí no va a hacer que no tengas adherencia, ¿no? Entonces, cualquier deporte, como comentabais, ¿no?, hecho y que te guste, al final hace que lo mantengas durante un tiempo y que consigas los beneficios. Evidentemente, la literatura científica, como hablábamos, pues un deporte es mejor para una cosa, otro va a ser mejor para otra y cada uno. Pero si hago deporte, ya estoy haciendo mucho más que si estuviera en el sofá. Entonces, simplemente haz el que te gusta y intenta tener adherencia en cualquier deporte, ¿vale? Y no dejarnos, añadiría yo, condicionar a veces por las modas, ¿no? Porque de pronto se pone una modalidad deportiva de moda, todo el mundo quiere hacer esa actividad deportiva, la disfrute o no, le resulte beneficioso o no, y eso no tiene ningún sentido. Hay un deporte para cada persona y cada persona tiene por lo menos un deporte hecho a medida para él o para ella. Entonces yo os animaría también, cuando estáis en duda o cuando hacéis alguna actividad física que no os termina de llenar a estos niveles que hemos hablado, que probéis, porque hay muchísima oferta, hay muchas posibilidades y bueno, es encontrar lo que a uno le hace sentir bien. Sí, yo creo que es importante también el variar muchas veces, ¿vale? No solo centrarnos en un deporte, en un tipo de práctica deportiva, sino en muchos, porque cada uno vamos a desarrollar unas mejoras distintas. Entonces, si tenemos además la opción de que nos gustan varios y podemos practicar varios, mejor todavía, porque eso todavía nos va a dar más beneficios. Y yo creo que muchas veces las lesiones, además que cuando hablábamos de lesiones, ya viendo la parte de fisioterapia, las lesiones vienen por un movimiento repetitivo muy constante, pues tipo tendinopatías y tal. Entonces, si podemos hacer y variar en distintos deportes, siempre nos va a evitar quizá esos pequeños problemas por sobrecargas de repetición o alguna cosa así, ¿vale? ¿Alguien más que quiera comentar algo al respecto? Hace algunas décadas los médicos, cuando recomendaban ejercicio físico, era nadar, y hubo un boom de piscinas y de natación. Ahora estamos en el boom de salir a caminar. Salir a caminar es muy beneficioso, además se realiza convenientemente, y para muchas personas que a lo mejor no tienen una gran experiencia en práctica deportiva y se quieren iniciar con algo, es una actividad física maravillosa. Bueno, os comento otra pregunta. Buenos días, soy David Latorre. Gracias por las presentaciones, muy interesantes todas. Está claro que la práctica deportiva es saludable de cara a una buena calidad de vida, pero dado el confinamiento al que nos hemos visto sometidos, la impresión general es que mucha gente que anteriormente no practicaba deporte y que está muy por encima de las edades de máximo rendimiento comentadas por César, ha comenzado a correr o a practicar ciclismo, por ejemplo, desde cero, sin asesoramiento, o casi peor, guiados por mucho youtuber en forma. ¿Creéis que esto puede desincentivar la práctica a largo plazo al generar más problemas físicos que beneficios? ¿Habéis empezado a notar un cambio del tipo de paciente en vuestras consultas? Gracias. Bueno, esta tiene también miga. ¿Quién quiere comenzar? Yo mismo, Perfecto. si queréis. Ignacio. Iba a comentarlo cuando ha comentado María Pilar de la adherencia. Es importantísimo la adherencia sin que se nos vaya la cabeza. Porque es verdad que sí que ha habido un cambio en el tipo de paciente. El paciente que empezó a hacer bicicleta estática en su casa haciendo sesiones con un youtuber delante, y ahora que está con una tendinitis en ambos hombros y una hernia lumbar no es capaz de parar de hacer bicicleta, por mucho que se lo digas. Entonces sí que
nada, pues simplemente comentar que animar a la gente de que es muy bueno hacer deporte, es adecuado, pero como ha comentado anteriormente un compañero, siempre asesorado, y si tienes una sobrecarga, pues no pasa nada por parar un poco o disminuir un poquito la intensidad. Simplemente comentar eso. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? César. Sí, parece ser que hemos necesitado una pandemia de COVID para darnos cuenta de que otra pandemia, en este caso la del sedentarismo, era mucho más grave. Todas las personas que han descubierto que estar quietos en casa no les producía la satisfacción o el bienestar que podrían, y lo han descubierto gracias a que si hacías ejercicio físico podías salir de casa, para mí es un paso adelante. El siguiente paso adelante, una vez que ya tenemos la voluntad, es posiblemente el saber dónde asesorarte. Hay en general en la sociedad un desconocimiento, una incultura física enorme, y por eso están triunfando todos esos youtubers en forma que comentaban. Y ahora lo que hay que darse cuenta es de que lo que necesitamos es gente que nos asesore en qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cuántas veces, a qué intensidad. Y con eso y las ganas de hacer ejercicio podemos ahorrarnos muchísimas enfermedades. Entre otros beneficios que no he comentado, pero lo digo ahora, ya que estamos hablando de esto del confinamiento, está la mejora del sistema inmunológico. El ejercicio físico aumenta la capacidad inmune del organismo, y frente a un escenario en el que hay una infección en una gran parte de la población, el tener el sistema inmune con unos niveles elevados parece ser una buena estrategia. No sé si queréis comentar alguna otra cosa en relación a esto, si habéis tenido algún tipo de cambio en el paciente tipo. Me imagino que habrá muchos estos iniciados con sobrecargas, pues porque igual que un conocido que tengo que se fracturó las 2 mesetas tibiales por empezar a correr, pues habréis tenido de estos en vuestras consultas todos los que hayáis querido. En el Reino Unido está institucionalizada el concepto del Weekend Warrior, es decir, estos deportistas de fin de semana, es decir, más allá de nuestro dominguero tradicional de nuestra cultura española, es estas personas que durante la semana no hacen absolutamente nada de actividad física, que tienen trabajos muy sedentarios, que se desplazan en vehículos habitualmente, que no tienen una movilidad activa, y que llega el fin de semana y no es que hagan actividad física para la salud, sino que se dejan la vida en el fin de semana en esos entrenamientos, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que ahora se generará o se institucionalizará el concepto, en vez del Weekend Warrior, será el Post-Pandemic Warrior, ¿no? Que serán esas personas que han salido a la calle con una avidez de hacer actividad física y deporte, que está muy bien siempre y cuando la sepan canalizar y la puedan, digamos, realizar de una forma saludable. Sí, a mí me gustaría comentar un poco también, bueno, quería comentarle a David que nada, que por lo que he visto, ¿no?, en consultas, la mayoría de tipo de patologías que se está empezando a ver, sobre todo por sobrecargas, por sobreuso, ¿vale? Entonces son personas, normalmente está en personas que no hacían nada de actividad, que han empezado a hacer actividad, lo cual para mí es un puntazo positivo. La pandemia es una de las cosas positivas que ha tenido, y es que hay muchísima gente que ha empezado a hacer actividad física cuando no la hacía. La cuestión es que la ha empezado a hacer de una manera que no es con la adaptación progresiva que deberían de haberla hecho, quizá, y entonces eso ha producido más patologías de sobrecarga, de repetición de gestos, ¿vale? Pero bueno, bienvenida sea la actividad física y que la gente lo haga, ¿vale? Entonces yo creo que hay que animar a que todas esas personas lo sigan haciendo con un buen asesoramiento. Hay que intentar canalizar que vayan hacia un buen asesoramiento y que hagan la actividad de una manera más adecuada para evitar esa lesión, y que el que haya bajado su nivel de actividad también por el confinamiento, que también ha pasado, y hay muchas más personas que han empezado a ser más sedentarias quizá de lo que eran en su vida diaria, que también hay mucha patología por sedentarismo, y supongo que mis compañeros lo podrán decir en consulta, estarán yendo mucha gente con dolores de espalda por posicionamientos repetitivos pues en sofás y cosas así. Esas personas, animarles a que empiecen a hacerlo otra vez si no lo hacían, o a que se vuelvan más activos, ¿vale? Entonces yo creo que hay que intentar siempre animar
y a los que se han animado, de verdad, con cuidado, pero tampoco hay que frenarles. Ahora que se han animado, que sigan, ¿vale? Que sigan realizándola. También comentar al hilo de esta pregunta que España, dentro de los países europeos, nos hemos caracterizado en todas las encuestas realizadas de hábitos deportivos a lo largo de las últimas décadas en ser uno de los países en los que menos actividad física se realizaba en dos entornos concretos, que eran el hogar y el centro de trabajo. Entonces, muchas personas a lo mejor sí que hacían actividad física de forma previa a la pandemia, a la COVID, pero lo realizaban siempre, bueno, pues en un club deportivo, al aire libre, en centros de otro tipo, centros de fitness, en gimnasios, pero también añadido a los que no hacían ejercicio y han descubierto el ejercicio como forma de salir, que decía César, también estarían todas aquellas personas que nunca se habían planteado que podían hacer ejercicio de una forma además bastante interesante en sus hogares y que ahora han descubierto que esto es posible. Entonces, animar a todos estos a que lo mantengan, que lo sigan haciendo de una forma saludable y que si además pueden añadir a la actividad al aire libre, que tiene muchas ventajas, otros muchos beneficios, que no perdamos lo que hemos ganado, ¿no? Lo poquito que nos ha dejado positivo o nos está dejando esta situación, bueno, pues que nos aprovechemos de ello para continuar y para ir mejorando en esa adherencia a la actividad física que planteaba Mapping. ¿Alguien más quiere comentar? Ignacio, Iris, ¿habéis tenido cambio en consulta de perfiles de personas que os llegan? La verdad que sí, yo puedo decir como mis compañeros eso, que hemos tenido un aumento de patologías por sobreuso, de gente que se ha pasado muchísimo empezar a correr y no parar, básicamente, o también mucha patología de hombro de gente que se ha vuelto a hacer fitness en casa con mucho movimiento de brazo. Pero también es verdad que también la gente que hacía un deporte a nivel así alto, no volvieron a empezar progresivamente a estar parados esos 2 meses, o decir, con menos actividad, y que también han tenido lesiones. O sea, sé que la verdad que incluso eso, gente con sedentarismo que ha venido pues muy, muy mal, muy destrozada, y que a día de hoy aún seguimos con las consecuencias de la pandemia. Pues sí, yo lo que he comentado anteriormente del ciclista con hombro doloroso bilateral, o pues antes he comentado que también hay aquí el campo de golf de Calatayud, pues el paciente que lleva 3 meses sin jugar y vuelve a jugar y se hace una semana entre 18 hoyos todos los días, pues tiene el codo hecho un asco, pues bueno, sí, pues la mayoría por sobreuso, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Da tiempo a alguna pregunta más? Nos comentan también que antes hablaban de la buena posición en la bici y la afectación de la longitud de las bielas. ¿Cómo y en qué afecta la longitud? ¿O cómo se puede saber la longitud de bielas que se necesita? A ver, la longitud de las bielas puede afectar sobre todo mucho en el eje que hemos comentado de cadera, rodilla, tobillo, ¿vale? Si una biela está mucho más extendida o demás, puede hacer que vaya esa rotación interna o externa de la cadera, y al final eso provoca una desalineación del equilibrio muscular que se tiene que dar durante la práctica del ejercicio. Yo tampoco soy una entendida un montón en estas cosas, yo me estaba informando y demás pues yo practico bici, pero no tanto. Y lo que decimos, hay que aconsejarse por un buen profesional de la bici. En este caso, en Calatayud hay millones de tiendas de bici que todos están muy formados en ello y que nos pueden ayudar perfectamente. Incluso un estudio biomecánico en la bici nos puede ayudar a cuál es nuestra longitud exacta, cuál va a ser nuestra mejor posición y cuál va a ser la que no nos lesionemos en el futuro, porque al final empieza la rodilla, puede al final terminar la cadera y al final es una descompensación constante de todo el miembro inferior. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo respecto a la bici? Os hago otra pregunta. Siendo que la osteoporosis afecta más a las mujeres, ¿cómo podríamos adaptar los ejercicios de alto impacto sin que perjudique su suelo pélvico? Vale, bueno, pues me doy por aludida, ¿no? En esta pregunta.
Vale, el suelo pélvico es un gran problema con el impacto, ¿vale? Con las personas, con los ejercicios de impacto. Es un gran afectado cuando hacemos ejercicios de impacto. Se ha visto que sobre todo pues personas que realizan mucho impacto, por ejemplo, corredoras profesionales, tienen muchos problemas en la musculatura del suelo pélvico, porque cada vez que impactamos contra el suelo, toda la musculatura del suelo pélvico, que actúa como si fuera una base de sujeción de los órganos, se ve distendida, contraída y acabar soportando el peso, ¿vale? De todas las vísceras. Entonces, tiene que trabajar como soporte. Lo ideal sería realizar un trabajo específico de la musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Es una musculatura igual que cualquier otra parte del cuerpo, y igual que hago fortalecimiento de mis hombros o de mis cuádriceps, tengo que hacer también un fortalecimiento de mi suelo pélvico, sobre todo si voy a hacer una actividad que lo puede debilitar. Entonces, hay ejercicios específicos, tratamientos de fisioterapia y formas de trabajo muy específicas para mejorar ese suelo pélvico. Y incluso cuando hay lesión o cuando ya hay una atrofia bastante evidente, hay tratamientos de fisioterapia uroginecológica para mejorar en esta patología. Entonces, siempre lo recomendable cuando vamos a hacer ejercicios, bueno, siempre tampoco, hay que coger los siempre es con cuidado, ¿vale? Hay que intentar que cuando hago un ejercicio de alto impacto, después puedo hacer una activación de la musculatura del suelo pélvico añadido en otra sesión, por ejemplo, para mantener bien esa musculatura en buenas condiciones. Y eso sería un poco el trabajo. Incluso ahora pues se está trabajando mucho con todo lo que tiene que ver con hipopresivos, aunque de momento tienen poca evidencia científica, pero sí que tienen bastante evidencia clínica o están teniendo bastante evidencia clínica, y creo que los hipopresivos lo que hacen es eso, intentar quitar la presión que se genera en todo el suelo pélvico y en el abdomen por otro tipo de ejercicio hiperpresivo que hacemos a lo largo del día. Entonces, pues bueno, trabajo de musculatura del suelo pélvico, pues añadido, pues, por ejemplo, con hipopresivos, podrían ser un buen método para añadir en tus rutinas si además también haces impacto. Sí, a mí me gustaría comentar también que cuando hablamos de ejercicio de alto impacto, no tenemos por qué estar 3 horas haciendo ejercicio de alto impacto. Podemos hacer 10 saltos desde una silla a caer al suelo, y eso es un ejercicio de un altísimo impacto. Y el suelo pélvico, como estaba comentando ahora Mapi, al ser un músculo va a tener mucha menos fatiga y va a poder soportar mucho mejor la carga que si estamos corriendo 1 hora. Cuando el impacto sobre el hueso va a ser mucho mayor, con impactos muy elevados, pero muy poquitos, que impactos de muy poca carga, muy repetidos en el tiempo, que eso sí que tienen un peor efecto, digamos, sobre el suelo pélvico. Muy bien, pues yo no sé si la moderadora nos deja hacer la última pregunta, porque estamos ya sobre el tiempo. Pues vamos a intentar ser muy concretos en la última pregunta. Vamos a hacer la última pregunta, vamos a ver a quién se la lanzan y la respondemos rápido. Es en relación también con un tema que ya ha salido, que es el tema de las hernias. Nos dice, mi pregunta es, ¿la aparición de las hernias musculares se deben a una sobrecarga del músculo o simplemente por el crecimiento del músculo? Hernia muscular en la fascia lata. Bueno, si queréis contesto yo, es una pregunta un poco... Las hernias no son, vamos a ver, las hernias son en el disco intervertebral, igual no lo he explicado bien, es una estructura diferente al músculo. No son en el músculo, hay otros tipos de hernia que son como por ejemplo las hernias inguinales, que es otro tipo de hernia, pero no son, igual, no sé si se refiere a las hernias musculares, pero yo me refería exclusivamente a las hernias de disco cuando he hablado de ellas. No me refería ni a hernias musculares, ni a hernias inguinales, ni a otro tipo de hernia. Las desconozco a qué se puede referir. No. Pero en el caso de las musculares, ¿se deben a una sobrecarga del músculo? Vale, no entendí la pregunta, Entonces puede haber contestado cualquier compañero, yo creo. Pueden ser debido a una sobrecarga, sí, puede ser debido a una sobrecarga. Yo hernias musculares he visto principalmente en futbolistas a nivel de musculatura del miembro inferior. Sí que pueden ser debidas a sobrecarga muscular, sí, puede ser. Y no sé si he contestado o no he contestado. ¿Alguien más que pueda contestar? ¿Sobrecarga muscular?
un desequilibrio entre grupos musculares, ¿no? ¿Alguien más que quiera añadir algo a esta pregunta? César, no sé si has dicho algo, pero estás silenciado. Creo que sí, ¿verdad? ¿Querías hablar, César? No, no estaba diciendo nada, Vale. pero vamos, creo que sí, que tal como lo ha explicado, pues eso, que no, no le veo mucho más que aportar, que en respuesta a la pregunta lo que dice que sí que puede aparecer alguna hernia por alguna sobrecarga, pero ya está, sin más. De acuerdo, pues con esto vamos a cerrar este curso de verano, este webinar de estos cursos de verano. Recordaros que el jueves hay otra interesantísima sesión para la cual también os podéis inscribir. Agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Calatayud esta oportunidad de continuar con estos cursos de verano, incluso pues, en esta modalidad online. A todos nos hubiera gustado poder hacer un formato más participativo y donde nos viésemos de forma más cercana. No ha podido ser, pero agradecer al Ayuntamiento de Calatayud, agradecer a todos los ponentes. Muchísimas gracias, Ignacio, muchas gracias, Iris, Mapi, César, por compartir todos vuestros conocimientos y experiencia con todos nosotros. Y bueno, pues os esperamos en el siguiente curso de verano, que seguro que también tenemos temas muy interesantes para tratar. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.